Muy bien, una situación bastante interesante entonces la que estamos viendo en este caso del expresidente Martinelli. Precisamente para ampliar y para conocer y aclarar ciertas dudas que todavía quedan, está con nosotros el abogado Dimas Guevara, ex fiscal también, y parte de la defensa del exmandatario. Buenos días, bienvenido. Buenos días. Explíquenos un poco más a lo que se refería en este caso de la reconsideración. ¿Qué es lo que se pide que se reconsidere en esta situación? Bueno, mira, teniendo como base de que el Ministerio Público compulsa copias para dar inicio a una investigación formal contra el expresidente Ricardo Martinelli, le correspondió a la Corte pronunciarse si se admitía o no la investigación en contra del exmandatario. Que efectivamente la aceptaron y eso fue lo que se comunicó al país hace unos días atrás. ¿Qué ocurre? Frente a esa admisibilidad por parte de la Corte, se debe notificar a las partes, en este caso, los abogados que representan, defendemos al licenciado, al licenciado Ricardo Martinelli, y en ese concepto, en el día de ayer, comparecen ante la Corte a notificarse y se anuncia una reconsideración frente al acto de admisión de la investigación. Esta reconsideración, de hecho, que detiene por el momento el acto investigativo, Ajá, toda vez que se pide para los argumentos que se van a plantear dentro de la reconsideración algunas ilegalidades o vicios oportunamente que se han dado en el inicio de esta investigación. o sea, para entender bien entonces, esta reconsideración tiene que ver con el hecho de que se cambie la decisión de la Corte de haber admitido la investigación o proceder con la investigación. ¿Qué pasa? La Corte ha venido sistemáticamente en unos casos contra diputados analizando los contextos de la investigación y ordena primeramente el levantamiento del foro electoral para poder iniciar la investigación. En este caso se dio el inicio de la investigación y ahora es que se va a ordenar el levantamiento del foro electoral. Entonces, parte de esos argumentos y parte de la doble investigación que se está llevando y un procedimiento no adecuado que se utilizó para la remisión del expediente, que debió ser remitir el proceso, no la compulsa de copia, da lugar a que se anuncie la reconsideración y esto detiene momentáneamente la investigación, toda vez que la Corte no va a poder solicitar el levantamiento del foro electoral porque debe resolver el tema de la reconsideración que será planteada en el día de hoy y se peticionará también una audiencia para argumentar los elementos de fondos que se tienen en relación a este tema. En otras palabras, ustedes están buscando con esta situación o con esta movida legal que la Corte se retracte entonces de lo que había hecho anteriormente. Claro, algunos planteamientos, porque si ya la Corte tenía un procedimiento, otros magistrados que integran parte de lo que conforman la Corte, determinaron en otras investigaciones que primero era el levantamiento del foro electoral y posteriormente el inicio de la investigación. Vemos que se ordenó el inicio de la investigación y la investigación se detiene porque no se ordenó el levantamiento del mismo. Entonces, hay un procedimiento administrativo que una vez que se resuelve el tema de la reconsideración, se tendrá entonces que solicitar el levantamiento del foro electoral. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes que ustedes están planteando en esta reconsideración y que son considerados como vicios en el caso? Que debió solicitarse en primera instancia el levantamiento del fuero electoral. El fuero es uno. Para determinar si había o no cabida a iniciar la investigación. Lo segundo es que dentro de la misma normativa del nuevo sistema procesal penal establece que quien inicia la instrucción del sumario y evidencia que existe una persona que tenga el cargo de diputado, en este cargo el cargo de diputado del Parlacén, cargo del diputado de la Cámara Legislativa, debe compulsar el proceso. Sin embargo, aquí compulsaron fue copia del actuado y es un proceso que podría dar lugar y daría lugar a la nulidad, que son parte de algunas acciones que se están analizando en relación al hierro jurídico que se puede dar en esta investigación. Ante lo acontecido ayer y hoy la formalización de esta reconsideración que ustedes van a estar haciendo, ¿se podía trancar el caso? ¿Se podría estancar? Dijéramos que esto da lugar a que las cosas se hagan respetando el debido proceso. Que se hagan además... ¿Cosas que no se ha hecho hasta ahora? Hasta esta hora se han iniciado pasos tendientes a formalizar una investigación, pero la defensa considera que hay elementos suficientes para establecer que no se dio o no se inicia de la vía correcta. Primero, el levantamiento del foro electoral y segundo sería el inicio de la investigación. Han iniciado una investigación, sin embargo la investigación está detenida. Se empieza a formalizar luego de que somos notificados en el día de ayer los abogados que defendemos al señor Ricardo Martinelli. Sin embargo, luego de la notificación es que se podría dar el levantamiento, la solicitud de levantamiento del foro electoral. Sin embargo, no se podrá dar en este instante, toda vez que debe resolverse la reconsideración previa audiencia que debe celebrarse ante el juez de garantía.
¿Cuándo sería eso? Bueno, si se anuncia en el día de hoy, porque se tiene un término para anunciar, se anunció en el día de ayer, se formaliza en el día de hoy, tendrá la disponibilidad por parte del juez de garantía fijar una audiencia previa para establecer, primero se admite la reconsideración en base a los elementos que se van a plantear próximamente. El abogado Sidney Citón declaró que el expresidente Martinelli regresaba a fin de mes. ¿Hay garantías para que el expresidente pues, pueda regresar y que no sea detenido? Sí, mire, en este momento... ¿Ilegalmente en caso tal? Sí, mire, en este momento no existe ninguna medida restrictiva de la libertad ni medida que impida ni el ingreso ni la salida de Ricardo Martinelli al país. La investigación no se ha dado. No hay una imputación formal de cargo hasta el inicio. Lo que se ha dado en un proceso es que se ha aperturado en base a elementos compulsados por el Ministerio Público para que se proceda a una investigación formal y se determine el grado o no de vinculación o de participación en base a supuestos que todavía no están plenamente comprobados. Este caso del expresidente Martinelli se está llevando a cabo con el nuevo sistema penal acusatorio. Sí. ¿Qué diferencia hace? ¿Realmente es positivo para él? ¿Es negativo? El nuevo sistema acusatorio da una ventaja para ambas partes. En este caso, el control, en el sistema inquisitivo, el control de la investigación lo asume siempre el fiscal. El fiscal decide las diligencias que debe practicar, las que requiere practicar, y no oídas partes muchas veces de la defensa. En este sistema, todas las diligencias que deben ser practicadas con anuencia a la defensa. Hay un sistema garantista, igualdad de las partes, le quita aquellos privilegios a la Fiscalía de someter el proceso en oídas partes y actuar sin ningún tipo de desventaja. Entonces, en este caso, el sistema acusatorio le da a la defensa la oportunidad no solamente de aportar las pruebas, de participar activamente en el proceso, hasta que el proceso esté en una causa para establecer la imputación de cargo. En este momento no existe imputación de cargo, no existen medidas restrictivas de la libertad, no se ha formalizado la investigación plenamente, tenemos solamente un inicio de investigación que todavía no se ha determinado el grado o no de participación que tenga el expresidente Ricardo Martinelli en este proceso. En la eventualidad de que este proceso continuara y se pudiera llevar a un juicio al presidente Martinelli bajo el nuevo sistema penal acusatorio, ¿en cuánto tiempo se supone que debe haber un resultado? Bueno, mira, la ley, esto agiliza, sí, la ley, este nuevo sistema advierte algunos elementos importantes en cuanto al término. Tenemos que existen dos meses para investigar. Si existe alguna acción por parte del fiscal, en este caso el magistrado fiscal... ¿A partir de qué momento empiezan a correr esos 2 meses en la investigación? Empezarían a partir del inicio de la investigación. Cuando se le imputan los cargos la ley habla de a partir del inicio de la investigación. Y entiéndase con inicio de investigación a partir de que quede en firme la decisión que se acaba de reconsiderar en el día de ayer. Es a partir de ese momento que corren los 2 meses que se tiene para efectuar todo el acto investigativo. ¿No está corriendo ahorita mismo entonces? Ahora mismo no, porque hay una impugnación referente al inicio de la investigación. Okay. Entonces, posteriormente se tiene un mes adicional y si hay un exceso en cuanto al término, se podría anunciar por parte de la defensa para que el magistrado fiscal concluya en el término de 10 días. Si no comparece, entonces la misma ley ha establecido una ley que está dentro del nuevo sistema acusatorio que se podría ordenar o peticionar el archivo del proceso porque no se ha cumplido formalmente con el término. Es un término que exige la ley y es un término que debe cumplirse, si no, entonces el proceso no ¿Y esto tiene que ver mucho con la recopilación de evidencias que pueda recabar entonces el fiscal? Claro, en esto el accionar no solamente del fiscal, el magistrado fiscal, sino que las partes tenemos que hacer un trabajo independiente, peticionar a entidades públicas o privadas todos los elementos que favorezcan en el argumento que se va a presentar en relación a la defensa. O sea, en este momento hay solamente versiones. Hay un elemento importante. Aquí se habla de una lesión presuntamente causada al Estado, pero un elemento importante que se establece en todas estas investigaciones que debe existir un audito, un informe de auditoría por parte de la Contraloría. Una pieza fundamental que todavía no está dentro de la investigación. Sin embargo, son temas que van a ser verificados y van a ser planteados en su momento oportuno en base a los argumentos que se tiene de la no justificación del inicio de la investigación y algunos otros elementos importantes que hay en este caso. Obviamente, toda esta situación del presidente Martinelli pues tiene que ver con las investigaciones del PAN, del Programa de Ayuda Nacional. Claro.
Pero tengo entendido y extraoficialmente pues se habla de que el PAN entregó un finiquito al final de su gestión. ¿Esto no tiene ninguna relevancia? ¿O esto no es cierto? Para los efectos probatorios, la evidencia debe incorporarse. Sin embargo, hemos visto a lo largo de lo que ha transcurrido en las últimas semanas que existen versiones dadas por imputados procesados en un proceso determinado. Sin embargo, cada versión esa tiene que ser corroborada y probada referente a los hechos que se plantean. En este momento, y basado en el principio de legalidad y basado en que se debe seguir con el debido proceso, toda persona es culpable hasta tanto se le demuestre la responsabilidad del mismo. Existe una presunción de inocencia, existen unas garantías procesales que las partes debemos respetar en torno a si se determina o no la comprobación de una vinculación frente a un hecho. En este momento son presunciones y no tenemos elementos probados porque ni siquiera se ha iniciado la investigación. Todo lo compilado del Ministerio Público tendrá que ser replicado en un acto de audiencia formal una vez que se inicie el proceso a través de la Corte. Por eso el hierro jurídico de que se va a anunciar en cuanto a los vicios también es que se compulsaron fue copias de una investigación cuando debió compulsarse el proceso. La ley habla del proceso, no habla de compulsa. Entonces son circunstancias que hay que ver a lo largo de lo mismo. Definir o establecer si se dio o no un finiquito, al final eso es parte de un elemento que debe ser discutido, debatido en la investigación. Realísticamente hablando y amparados bajo la ley que existe en nuestro país, y a pesar de todas las declaraciones que se han dado y que pues, señalan de alguna manera al expresidente Martinelli, ¿podría caerse el caso? Mire, hay dos escenarios en el cual se arman las investigaciones. Yo lo llamo la investigación formal, que es la que hay en los tribunales, y la información social, que es la que domina el común de las personas, pero que no ha ingresado a la investigación. Entonces, para poder dar lugar a que se vincule a una persona frente a un hecho criminal, debe, en la investigación formal, sería en este caso la investigación que la Corte debe iniciar y debe dar lugar a todas las partes, establecer a través de medios probatorios la vinculación o no vinculación de una persona objeto de la misma. Entonces, hasta este momento lo que existen son solamente indicios de elementos que no han sido corroborados. O sea que si no se logra vincular, la respuesta es que sí se podría caer el caso. Exactamente. Si no se sigue el debido proceso y existen la concurrencia de los vicios que se van a anunciar, ¿por qué hay que anunciarlo? O sea, esto en un verdadero Estado de Derecho donde las leyes se siguen como debe ser. Justamente, Panamá está en un Estado de Derecho y hay que respetar lo que nuestras disposiciones legales dicen. No es lo que la defensa, en este caso nosotros como defensores queremos plantear, sino lo que nuestra Constitución y nuestras leyes establecen en el marco de la legalidad. Licenciado Dimas Guevara, ¿qué podemos esperar entonces para hoy? Para hoy lo que se está esperando es que se formalice el recurso de reconsideración y dentro del recurso de reconsideración ya se va a plantear la anuencia por parte del juez de garantía de una audiencia pública para plantear algunos elementos de importancia que debieron ser analizados antes de la admisibilidad o no de la presente ley.